Oh Señor de mi alma, ¿cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hicistes? Cómo en el tiempo que yo más os ofendía, en breve me disponíais con un grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes. A la verdad, tomabais, Rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser, como quien bien entendía lo que me había de ser más penoso. Con regalos grandes castigabais mis delitos. ¿Quién de nosotros, carísimas madres y hermanas en Cristo, quién de nosotros no puede ver aquí su vida en este punto 19 del largo capítulo 7 de la vida de nuestra Santa Madre? Párrafo exclamación, que podríamos suscribir, firmar, cada uno de nosotros, con infinita más razón que ella, porque ella ya sabemos que carga constantemente las tintas de lo que ofendió a Dios. Y si es verdad que no fue santa desde el principio, no lo es que sus ofensas a Dios fuesen tan graves como ella se empeña, no en hacer ver, sino en ver ella misma. Y qué bien lo dice aquí. Por eso digo que después, ahora mismo ya lo contextualizaremos un poco en ese capítulo 7 que podríamos llamar, aunque suene un poco redicho, de la preconversión de la Santa Madre, porque antes hablábamos, a colación del capítulo 6, dejando aparte toda la doctrina que en él trae sobre nuestro Padre San José, y que es el gran pregón josefino en la Iglesia, hablábamos de la contrición, del dolor de corazón de la Santa Madre, del sentido del arrepentimiento. Y a colación de este capítulo 7 seguimos con ese tema, pero ya más mirando de una manera directa, como una desembocadura insoslayable de ese proceso espiritual, mirando a su conversión, pero que todavía no se da, porque la narrará de la manera extraordinariamente bella y profundamente conmovedora que conocemos en el capítulo 9, su derrumbamiento ante la imagen de Cristo muy llagado, con grandísimo derramamiento de lágrimas. Pero en este capítulo 7 nos habla de muchas mediaciones humanas, de muchos acontecimientos, de sucesos o coincidencias inesperados, en fin, lo que es una conversión progresiva, trazada, divina, por tanto suavísimamente por el Señor y sapientísimamente. Pero la Santa es muy mujer y entonces narra todo, además tiene esa capacidad descriptiva inigualable, pero va a la sustancia. Y la sustancia suele estar contenida más que en frases que ella se preocupa de cincelar para impresionar al lector en plan didáctico, digamos así, para enseñar. No, ella no se pone en ese plan. La sustancia ella nos la transmite en forma de oración. Y como no sabe no orar, porque su vida toda es oración, pues estamos viendo, es lo que estoy tratando, de que veamos juntos y nos ayudemos juntos, estamos viendo que cada capítulo va jalonado por algunas, o al menos una, exclamación orante, y en este caso es esta. Que casi siempre empieza la Santa Madre con un «oh» admirativo y que termina diciendo esta frase soberana: con regalos grandes
castigabais mis delitos. Así ha sido siempre nuestro Señor con nosotros. No solamente porque nos está regalando siempre su redención copiosa, copiosa apud eum redentio, et redimet Israel ab omnibus iniquitatibus suis. En él está la redención copiosísima, superabundante, y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Nos está regalando la efusión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Y es él mismo, sumo y eterno sacerdote de la alianza definitiva, el que nos está asperjando siempre con esa sangre, cuyo fruto hemos obtenido en el bautismo y renovamos en la confesión y en la comunión. Los sacramentos son la sangre de Cristo. Y nos está por eso haciendo partícipes de esa redención objetiva que Él quiere que sea subjetiva. Esa sangre que será derramada por vosotros y por los muchos, tendría que haberse dicho más bien que por muchos. Pro multis viene de un concepto hebreo que quiere decir por la muchedumbre, o sea, por la mayor cantidad, por la máxima multitud de gente, pero eso no quiere decir por todos. ¿Por qué? Porque Jesús la ha derramado por todos, su sangre preciosísima. Esto se llama en teología redención objetiva. Pero después cada alma, como que es libre, se aplica la eficacia de esa sangre. Y esto se llama redención subjetiva, la que hace cada uno. Entonces, Jesús ha estado siempre con sus ojos, esos ojos de los que dice la Santa Madre que son unos ojos hermosos y piadosos y llenos de lágrimas. Jesús ha estado siempre posando su dulce mirada, su terrible mirada, dice también la Santa Madre en una de sus exclamaciones, las que escribía después de comulgar, siempre ha tenido sus ojos puestos sobre mí con la ilusión de que en mí su redención objetiva se convierta en redención subjetiva y con la ilusión de que no se pierda en mí su preciosísima sangre, decía en sus cartas San Juan de Ávila y gustaba de repetir a sus monjas la Madre Maravillas. Hija mía, que no se pierda en vuestra caridad su preciosa sangre, que se pierda su sangre en nosotros es que defraudemos sus planes, es que desairemos su ilusión, es que frustremos el sueño de misericordia con que eternamente Él acarició nuestra alma. ¿Y cómo lo ha hecho? Castigando mis delitos con regalos grandes. Si tiendo la vista sobre mi pasado, casi no puedo encontrar por mi parte más que infidelidades, mezquindades, remisiones, negligencias, tibiezas, atolondramientos, faltas de generosidad, búsqueda de mí mismo. Si sobre ese mismo pasado me preocupo en buscar la acción de Dios, no encuentro más que una cadena incesante de misericordias, como una catarata que no ha dejado de caer sobre mí. Esto es lo que dice aquí la Santa Madre. Por eso, hoy es un día, les avisaba esta mañana, de examen, pero de examen muy sereno, de examen que nos esponje el corazón, no que nos lo comprima o nos lo angustie, de examen desde Dios, no desde mí. Miren la receta que para el examen de conciencia ofrece la Santa Madre en el camino de perfección. Siempre me ha encantado. Dice ella, mirando su grandeza, veremos nuestra pequeñez. Mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad.
Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. O sea que el examen de conciencia es mirarme, pero no para descubrir en mí una ejecutoria estropeada, no para ver en mí un folio lleno de tachaduras. No, el examen de conciencia es mirar a Dios y ver lo que ha ido de la ilusión de Dios a lo que soy yo. Pero eso no ha hecho que esa ilusión de Dios remita. Y yo puedo tener 40, 60 u 80 años. Es igual. Por una extraña manera 1000 vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza de cielo tanto alcanza cuanto espera. Y ahí tenemos al buen ladrón, en un momento. Y ahí tenemos a Magdalena y a Agustín, y en su nivel a Teresa, que se había plantado en los 39 años. Pues dice que sería bien, o sea, no estoy desatinando, después de esta exclamación tan bonita, recordando todas las mercedes del Señor, y cómo en el tiempo que yo más os ofendía, en breve me disponíais con un grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes. Y le reprocha un poco, cariñosa y confiadamente al Señor, que con industria pensaba el castigo más refinado para ella. ¿Y cuál era ese castigo? A más pecados míos, más regalos vuestros. Esa es la venganza a lo Dios. Así se venga Él de nosotros. Y claro, eso le derretía a ella y dice, parecerá que desatino, pero eso es lo que tendría que estar, desatinada, o sea, loca, tornando a la memoria ahora de nuevo mi ingratitud y maldad. ¿Por qué? Porque era tan más penoso, dice con un giro muy, muy lindo, era tan más penoso para mi condición recibir mercedes cuando había caído en graves culpas que recibir castigos, que una de ellas me parece cierto me deshacía y confundía más y fatigaba, que muchas enfermedades con otros trabajos hartos juntas. Miren, cuando alguien nos hace una faena, lo que más le desconcierta es que yo le responda con una sonrisa pero sincera, y con un favor, y con quitarle un trabajo, y con mantener la misma confianza. Pues esto, pero de otro metal, diría la Santa Madre, en otra galaxia, es lo que hace el Señor con nosotros, y por eso nos desconcierta. Y dice la Santa Madre que verme recibir de nuevo mercedes, pagando tan mal las recibidas, es un género de tormento para mí terrible, y creo para todos los que tuvieren algún conocimiento o amor de Dios. Y esto, por una condición virtuosa, lo podemos acá sacar. Aquí eran mis lágrimas y mi enojo de ver lo que sentía, viéndome de suerte que estaba en víspera de tornar a caer, aunque mis determinaciones y deseos entonces, por aquel rato, estaban firmes. Bueno, esta es la exclamación del número 19. Hasta llegar aquí, ha tratado por los términos que fue perdiendo las mercedes que el Señor le había hecho. Y dice, con evidente exageración, cuando ella misma divide el libro de la vida en capítulos y pone los epígrafes, al hacer la segunda redacción, porque ya sabemos que la primera se perdió y la que escribió en casa de doña Luisa de la Cerda en Toledo se perdió. Cuando escribe la segunda, que es la que luego con mucho empeño trata de que la misma Luisa de la Cerda, y lo consigue, le lleve a Montilla, San Juan de Ávila, y cuando he ido a celebrar allí a la casita del santo, lo que hace de sacristía es lo que sería el escritorio, el despacho del Santo Maestro, y al revestirme miro la mesa y siempre me conmuevo mucho pensando la cantidad de cartas
que echan fuego de amor de Dios que escribió allí el Santo Maestro, y a las personas que recibió. Pero pienso también mucho que a punto de morir él, que faltaba un año o menos, es cuando allí, en aquella mesa, en aquella casa, revisó y censuró el libro de la vida de la Santa Madre que estamos leyendo nosotros ahora mismo, y supuso ese dictamen, una carta maravillosa del Santo Maestro, supuso lo que don Baldomero Jiménez Duque llama la llave de oro de la mística mundial. Ese aval que dio San Juan de Ávila al libro de la vida de la Santa Madre. Le tiene 2 cartas. La primera más breve, y le dice: a la muy religiosa y reverenda Madre Teresa de Jesús. Bueno, sé que está vuestra reverencia insistiendo en que me manden el libro. No se preocupe tanto, no se inquiete, estará bien. Lo han visto ya muchos letrados. El pobre estaba lleno de trabajos, de compromisos, de visitas y de cartas. Hasta allí a Montilla iba en media España a verle y consultarle. Estará bien, no se preocupe, mi opinión no vale tanto. Por lo demás, Madre, le dice preciosamente. Así mientras a la Santa Madre la ponían verde otros muchos sacerdotes y obispos y nuncios, porque la tenían por fémina, inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de reformadora, contraviniendo los decretos del Santo Concilio, anda faltando a su clausura por los caminos de España. Pues mientras decían eso, San Juan de Ávila le escribe: sé que vuestra reverencia anda fundando esas casas por España y es ministra de la sangre de Cristo, le dice a la Santa Madre, por fundar estos Carmelos. Porque cada Carmelo de estos, la Santa Madre, la ilusión que tenía es que fuese un surtidor de la sangre de Cristo en medio de la Iglesia. Es tremenda la responsabilidad que tienen vuestras caridades, es tremenda, como para que una carmelita descalza malbarate su vocación. Ministra de la sangre de Cristo, le dice a una monja que no es sacerdote, se lo dice San Juan de Ávila, el patrono de los sacerdotes españoles. Bueno, pues esa vida, ella ya cuando escribe la segunda redacción y completa con toda la fundación de San José y otras cosas, pues la divide en capítulos y ella intitula cada capítulo, pone el epígrafe. Y en este pues se pasó muy de largo, porque dice: trata por los términos que fue perdiendo las mercedes que el Señor le había hecho y cuán perdida vida comenzó a tener. Dice ella en tercera persona de sí misma. Una vida perdida, califica la suya. Bueno, pues he dicho que es exageración evidente y le voy a dar la razón. Y cada uno de nosotros perdemos la vida cuando no estamos a la altura de las mercedes de Dios. Estamos perdiendo la vida, estamos perdiendo la vida. Está uno contemplando una película y llama a otro si es muy interesante y ven, no te lo pierdas. Oye, que ha habido en tal sitio una obra de teatro o que torea tal fulanito en tal plaza, no te lo pierdas. Pues si no vas, te lo pierdes. Pues las gracias de Dios, las mercedes de Dios, si no las secundamos y no nos enteramos, por tanto, no las valoramos, no es que perdamos esas gracias, es que estamos perdiendo la vida, perdiendo la vida. Y como la Santa Madre era tan verdadera y tenía un sentido de la realidad tan metafísico, pues decía: yo, si no he estado hasta ahora a la altura, he perdido mi vida. Claro, la vida, la expresión así suena muy fuerte y muy desagradable. ¿Cómo va a tener la Santa Madre una vida perdida? Pero lo dice en este sentido. Dice los daños que hay en no ser muy encerrados los monasterios de monjas. Bueno, pues así se nos retrata, que comenzó de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterse en grandes ocasiones y andar estragada su alma en muchas vanidades. Y le ayudó que como crecieron sus pecados, dice ella, le comenzó a faltar el gusto por las cosas de virtud. Y trae la primera exclamación, muy breve:
pero ya le introduce nada más empezar el capítulo. Veía yo muy claro, Señor mío, que me faltaba esto a mí por faltaros yo a vos. Miren, hay una doctrina que hoy se predica muy poco. La fidelidad a las gracias de Dios atrae muchas más gracias. La remisión, la negligencia, la falta de receptividad y de generosidad con las gracias de Dios le ata en las manos para concedernos más gracias. Entonces, cuando nosotros le faltamos a Dios, perdemos el gusto por sus cosas, perdemos el regalo que da todo lo de Dios. Perdí el gusto por las cosas de Dios porque le falté a Dios. Y este fue el engaño que sufrió, que le parecía humildad dejar la oración y era mejor andar como los muchos. Y dice, no le echo a la culpa a la casa donde estaba, que podía justificarse por ahí, con que en la encarnación no había vida común, en fin, sino que era yo. No me apartaba de las ocasiones, eso sí, seguía buscando la soledad, me gustaba rezar y leer, mucho hablar de Dios, amiga de hacer pintar su imagen en muchas partes y de tener oratorio con cosas que hiciesen devoción, no decir mal de los demás, otras cosas de esta suerte que tenían apariencia de virtud y que el mundo estima, y con eso me daban libertad. Pero dice, yo nunca me tomé libertad para nada malo. ¿Cómo serían los monasterios entonces? No solamente entonces, muchas veces han seguido siéndolo. Que dice ella, hablo de una libertad muy relativa, porque tomar yo libertad ni hacer cosas sin licencia, digo por agujeros o paredes de noche, nunca me parece lo pudiera acabar conmigo. Pero en lo que va a concluir es que, aunque deja a salvo la casa y no culpa a las monjas, le hizo mucho daño no estar en monasterio encerrado. Y entonces habla de esto y se dirige a los padres. ¿Qué párrafos te han de actualidad hoy? Es grandísimo mal de religiosos, donde se usa poco de la verdadera religión. ¿Qué más ha de temer el fraile y la monja que ha de comenzar de veras a seguir del todo su llamamiento a los mismos de su casa que a todos los demonios? Y en fin, cuenta lo que le pasó a ella por aquella libertad y de tanto hablar en el locutorio, y cuando aquel día se le representó delante Cristo con mucho rigor en el locutorio, dándome a entender lo que de aquello le pesaba. Hace más de 26 años que lo escribo y me impresionó tanto que parece que lo estoy viendo ahora, dice. Quedé muy espantada y turbada y no quería ver más a con quien estaba. Y era así. La Santa Madre, si tenía que cortar, cortaba. Y, en fin, muchas cosas que sabemos porque lo hemos leído mucho. Aquella otra vez que se les vino encima a la otra persona con quien estaba y a ella, aquella especie de sapo grande, con mucha más ligereza que ellos suelen andar. ¿Qué sabandija sería para meterse en un locutorio en Ávila? ¿O el Señor permitiría que saliese aquel bicho de repente? ¡Oh, grandeza de Dios! Segunda exclamación, breve, brevísima también. La primera estaba en el primer punto del capítulo, la segunda en este punto 8. ¡Oh, grandeza de Dios! Y con cuánto cuidado y piedad me estabais avisando de todas maneras, y qué poco me aprovechó a mí. Y también la avisaba una monja que tenía allí parienta, no sabemos quién sería, antigua y gran sierva de Dios, también la avisaba, y ella dice que le disgustaba, como si fuera una escrupulosa, dice, y me parecía que se escandalizaba por poca cosa, a mí no me gustaba que me llamara la atención, dice la Santa Madre. Y he dicho esto para que se entienda mi maldad y la gran bondad de Dios. Y cuán merecido tenía el infierno por tan grande ingratitud. Y también porque si el Señor ordenare y fuere servido en algún tiempo, lea esto a alguna monja, escarmienten en mí, y les pido yo por amor de Dios,
huyan de semejantes recreaciones. Luego tenía la tentación de todo principiante, que era aprovechar a los otros sin estar ella cuajada, y llevó a su padre al camino de la oración, y luego su padre, en cierto sentido, la adelantó a ella, porque dejó de ir al locutorio, porque ya le parecía tiempo perdido, dice ella. Y habla de su padre largamente en este capítulo también, y no nos detenemos en ello, y ya al final narra la muerte de su padre, y esto le sirvió a ella para relacionarse con el padre Vicente Barrón, dominico, confesor de su padre. Y entonces tornó a hacer bien a mi alma con cuidado, hacíame comulgar de 15 a 15 días, y le dijo que no dejase la oración. Eran frailes muy listos los que se encontró la Santa Madre, porque en aquellos tiempos no se estilaba ni se veía bien la oración mental, mucho menos en mujeres. Y todos los que se encontró la Santa Madre, quitando los medio letrados de después, que tampoco exactamente le dijeron que dejase la oración, sino que no la entendieron, pero no encontró ninguno de aquellos cerrados, inmovilistas que le temían a la oración mental. Y este padre Vicente Barrón la lanza a la oración y ella empieza a sufrir más porque en la oración entendía más sus faltas. Y viene ese párrafo extraordinario. Por una parte me llamaba a Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Parece quería concertar estos dos contrarios tan enemigo uno de otro, como es vida espiritual y contentos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el Espíritu Señor, sino esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo 1000 vanidades. En fin, se lamenta de que no se apartaba de las ocasiones y viene a parar a esta exclamación con la que hemos empezado y terminamos ya. Oh Señor de mi alma, ¿cómo podré encarecer vuestras mercedes? Cuando más os ofendía, más me disponíais en breve, quiere decir enseguida, con un grandísimo arrepentimiento, para que gustase de vuestros regalos y mercedes. O sea, la castigaba el Señor de la forma más misericordiosa, más dulce, más regalada, más amorosa, pero para ella más doliente. La castigaba con regalos sus delitos grandes. Todos podemos vernos en esta reflexión, exclamación, dolor de la Santa Madre. El Señor siempre, cada día de nuestra vida, se ha levantado más temprano que nosotros y siempre nos ha tenido puesta a la mesa con la mayor de las ilusiones, con el banquete que un enamorado prepara para su amada. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Le comunicaré todos mis secretos. Esto nos dice en el Apocalipsis, ese mismo libro en que el ángel de la iglesia de Éfeso nos dice también a cada uno de nosotros: has sufrido por mí, has trabajado, no te has rendido a las fatigas, has desenmascarado a los falsos profetas, pero tengo contra ti una cosa. Caritatem tuam primam reliquisti. Abandonaste tu amor primero, te desilusionaste, te desesperanzaste, te acostumbraste, te aburriste. Tengo eso contra ti. Por tanto, vamos hoy a retomar el amor primero,